Y aquí en México no es diferente, se muestra diferente todo el mercado, mucha innovación, mucho escalamiento, ¿no? Entendemos ahora que para un Latinoamérica y en especial un México, eso puede ser que no sea lo más prioritario. El principal criterio de inversión que nosotros buscamos hoy es como ese dinamismo a la hora de adaptarse. Studio Sessions, un espacio para quienes construyen el mañana. Bienvenidos founders, startups, visionarios, tech builders y entrepreneurs que están redefiniendo las reglas del juego en el Noro y a nivel global. Ideas, capital, desarrollo y tecnología. Todo en un solo lugar. En el segundo trimestre del 2025, México supera a Brasil en inversión para startups por casi $100 millones. Eso y otras cosas puede ser que esté volviendo más relevante a México competitivamente como un ecosistema que está emergiendo alrededor del mundo. Hola, yo soy Oscar Medrano, bienvenidos a Studio Sessions y en este episodio vamos a explorar un poco más sobre aquellos venture builders e inversionistas que están llegando al país queriendo transformar las cosas para hacerlas diferentes. Y para ello tengo dos invitados de lujo que nos acompañarán hoy a platicar sobre lo vibrante que se puede convertir la Ciudad de México como un ecosistema tech. Primero les presento a Sara Linder. Hola, gracias por invitarme, Oscar. Es un gusto estar aquí. Soy Sara Linder, soy parte del equipo fundamental. Somos un venture studio aquí en México y soy Strategic Partnerships Manager. Cool, gracias Sara por estar aquí, muchas gracias. Y bueno, y a mi lado izquierdo tengo un muy buen amigo, Nico Dipache. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Oscar? Hola Sara, ¿qué tal? Soy Nicolás Dipache, soy fundador del fondo de Venture Capital ADN VC. Es un fondo que invierte en etapas tempranas del mundo fintech y proptech en Latinoamérica. Me encanta. Y yo creo que vamos a partir de esto, ¿no? El tema de que estemos cruzando fronteras para llegar a un nuevo ecosistema donde estamos tratando de transformar y hacer las cosas un poco diferentes a lo que se venía haciendo los últimos 10 años. Hemos detectado mucho valor en estos fondos extranjeros que logran llegar no solo a la parte ya de series avanzadas, ¿no? Que es lo que antes hacía mucho un fondo extranjero. Un fondo extranjero llegaba ya cuando las series B, C y más estaban ya en la mesa y no había fondos mexicanos que lo cacharan, y eso era lo que nos tenía acostumbrado el mercado. Ahora estamos llegando a una situación donde vienen ya a construir tal vez o a ayudarles a empezar desde etapas más tempranas y pues haciéndose uno a uno con el mercado mexicano, entendiéndolo, viviéndolo. Y yo creo que quiero partir de esa parte, ¿no? Sara, en el caso tuyo, como un venture studio que se vuelven builders realmente de la mano y cofunden, invierten en ellos, ¿qué es lo que has detectado como una parte importante de México que te hizo venir aquí? Bueno, yo soy suiza, ¿no? Creo que todavía no lo mencionamos. Soy suiza-sueca, entonces antes trabajaba en el ecosistema de emprendimiento en Suiza, que claramente es diferente que México. Creo en Suiza hay un mercado mucho más maduro, mucho más desarrollado, sobre todo no para las fases iniciales de una startup. Entonces tienes mucho más fondos que invierten en innovaciones, en fases muy tempranos. También tienes otro enfoque en tech, ¿no? Entonces Suiza tiene mucho deep tech, robotics, medtech, ¿no? Entonces estamos muy enfocados, yo digo, en industrias más nichos, y aquí en México no es diferente, se muestra diferente todo el mercado, mucha innovación, mucho escalamiento, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho atención llegar aquí, sí. Y claramente es un mercado menos maduro, entonces eso significa, ¿no? Justo que hay muchas oportunidades para desarrollar cosas muy innovadoras. ¿Qué está haciendo Fundamental principalmente? ¿En qué están enfocados? Fundamental es un venture studio, que es un concepto todavía no tan conocido, digo, tampoco en el mercado de emprendimiento, en el ecosistema de emprendimiento. Significa que desarrollamos startups desde cero, ¿no? Entonces nosotros no solo invertimos en startups, lo construimos. Tenemos un equipo que mano a mano con los emprendedores desarrollan empresas desde cero a product market fit y hasta el escalamiento. Entonces estamos mucho más involucrados, damos mucho más recursos al emprendedor, ¿no? Acceso a recursos, acceso a redes, acceso al mercado, que es una gran diferencia, ¿no? En comparación con un VC o un inversor convencional, yo digo. Cool, me encanta. Y en el caso tuyo, Nico, has estado trabajando mucho
across de Latinoamérica, no solamente México, pero en el caso tuyo vives ahora en México. Sí. Y has vivido en muchas partes. ¿Qué consideras que ha sido de las cosas más relevantes de tu llegada a México? Ok, la verdad, bueno, nosotros, ADN es un fondo que invierte en etapas tempranas, presemilla, semilla, invertimos tickets de $40,000 a $150,000, en fintech, proptech, básicamente. La tesis de inversión está muy asociada, somos 3 managing partners que vienen del mundo del emprendimiento. De hecho, nosotros hemos cofundado fintechs y proptech. Entonces, lo que encontramos en México es un buen hub latinoamericano donde muchos emprendedores de toda Latinoamérica vienen a emprender acá como su segundo mercado. Emprendedores de Chile que lanzan en México como su segundo mercado, de Perú, de Colombia. Entonces nos parece un buen hub a la hora de encontrar founders, otros fondos que invierten con nosotros en las mismas etapas tempranas. Y adicionalmente, una linda combinación de problema, porque vemos que nosotros invertimos en inclusión financiera y en déficit habitacional. Y bueno, esto es una problemática que se repite en toda Latinoamérica. Así es. Y se acentúa en México por el tamaño, ¿no? Finalmente. Sí. Entonces, hemos encontrado como una buena calidad de emprendedores de toda la TAM y al mismo tiempo una problemática grande que las startups pueden llegar a resolver, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido la gran combinación. Y como tercer punto, diría una nota al pie de página, un gran ecosistema, ¿no? El sector público, privado, la academia, tirando para el mismo lado, para construir un ecosistema grande, y por eso los números, como tú comentaste al inicio, hablan por sí solos, que México haya superado a Brasil en fondos de Venture Capital, la verdad que es un gran logro. Y nosotros como microfondos poniendo un granito de arena. Claro, todo suma. y esto que dices me llama mucho la atención, ¿no? El tema de que la famosa hélice, ¿no? de academia, gobierno, empresas, están empezando a alinearse. ¿Tú cuándo crees que empiece ya a sentirse más tangible esta participación, donde ellos apenas están volteando a ver este sector muy nuevo, no solo con participantes locales, sino con participantes que están viniendo al país a también colaborar y a agregar esos granitos de arena que suman muchísimo? Y más en las etapas donde sentimos que más falta participación de inversionistas. ¿Tú qué crees que sea ahorita lo que ha hecho más tangible esto donde la hélice participa con nosotros? Mira, te diría que se ve reflejado en la calidad y la cantidad de emprendedores que se está viendo, el nivel de problemática que se está abordando. Por ejemplo, nosotros que estamos muy de cerca al mundo fintech y proptech, la primera ola fintech ha sido como digitalizar los productos financieros básicos, ¿no? Hoy por hoy se están creando productos mucho más verticales, más para también incluir a más personas, tanto en la parte de ahorro, de crédito, de inversiones. Entonces vemos como productos más, de alguna manera, más específicos para el mercado, ¿no? Sí, sofisticados, ¿no? Pero no sofisticados a nivel de uso, sino para un público en particular, ¿no? Más nicho. Más nicho, okay, que puede por ahí pagar menos. La verdad que, y en el mundo fintech específicamente hay como una escalera, ¿no? Que empieza con el ahorro, sigue con el crédito, después la inversión. Entonces vemos que esa escalerita se está construyendo y ahí ves impacto, ¿no? Claro, me encanta. Ok, y algo que me llama la atención de lo que dice Nico, en el caso tuyo principalmente, Sara, donde se habla mucho en un inicio, y yo me acuerdo mucho cuando empezó esto de la misión de Colaf y cuando empezamos a entender lo que se necesita para Latinoamérica, mucha gente te empieza a conversar sobre, bueno, es que el modelo Israel, ¿no? Y el modelo que sigue Silicon Valley, y el modelo Austin, y el modelo Utah, y muchas cosas así, los modelos que están siguiendo Londres, y la realidad es que todo eso nada tiene que ver cómo Latinoamérica se cocina, ¿no? Sí. Siento que esas recetas de esos platillos no aplican tanto para este lugar, y como bien mencionabas al inicio, de que un país donde tiene un ecosistema más maduro y que ya está haciendo cosas que tienen la capacidad instalada suficiente para desarrollar herramientas deep tech, entendemos ahora que para un Latinoamérica y en especial un México, eso puede ser que no sea lo más prioritario. Sí, ¿no? sí. ¿Qué estás viendo tú ahora? Y más que estás enfocada en temas de impacto.
Sí, justo, creo que no lo mencioné, pero en Fundamental tenemos una tesis de inversión que también es de impacto, ¿no? Entonces nosotros solo construimos empresas con un impacto social o un impacto al medio ambiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar una empresa, buscamos a sectores con sí rentabilidad, pero también con un alto potencial de impacto, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en 3 verticales, una economía circular, otra empleabilidad. Y la tercera, no food system, entonces sistemas alimentarios sostenibles, que hemos identificado como 3 áreas que tienen la gran necesidad de ¿no? innovaciones y empresas que operan. Y trabajamos mucho con value chains, ¿no? Y creo que eso también es importante aquí en no aquí en México hay mucho el tema de exclusión, entonces justo la integración de las value chains, me parece, o cadenas de valor, perdón, es muy importante, es muy importante. Y también me llama la atención lo que dijiste tú, Nico, lo que yo digo en un mercado como Suiza, y tú también lo mencionaste, es muy nicho, ¿no? Entonces hay mucho más enfoque en estos, por eso digo medtech, salud, ¿no? Entonces ya estamos muy en un nicho, y aquí creo en México los emprendedores, las soluciones que están desarrollando o las ventures ya tienen un impacto un poco en sí mismo, ¿no? Porque hay mucha necesidad en la sociedad, ¿no? En la población que directamente va a generar un impacto que es muy escalable, ¿no? Como vemos con la inclusión financiera, los seguros, e-commerce también, ¿no? Digitación del consumo. Entonces ya sí, este tipo de empresas ya tienen un impacto, un valor muy grande para todo el país, ¿no? Entonces eso creo que es una gran diferencia. Sí, hay muchos problemas en Latinoamérica por resolver. Y es muy emocionante. Sí, sí, es muy lindo participar haciendo eso. Creo que es noble y al mismo tiempo es un gran modelo de negocio. Y eso me llama mucho la atención. He tenido la conversación últimamente con mucha gente de la industria y como que nos acercamos mucho a esta definición. Puede ser que sea una percepción, ustedes ayúdenme a identificarlo, pero cada vez y cada día la construcción de un producto tecnológico, en este caso una startup, el acceso a las herramientas se vuelve cada vez un commodity, sí, ¿no? Cada vez es más fácil y más rápido construir un startup. Sí. Entonces, ¿tú qué crees ahora que tengamos que evaluar en el juego, ¿no? de arrancar un proyecto de inversión? Si las ideas ya están llegando cada vez en mayor volumen y en mayor velocidad. El principal criterio de inversión que nosotros buscamos hoy es como ese dinamismo a la hora de adaptarse, finalmente, de los equipos en los que terminamos invirtiendo. Muchas de las compañías que hoy se están creando sobre tecnologías que en pocos meses van a quedar obsoletas o en pocos años, ¿no? Entonces, creemos que el rol del equipo fundador es siempre estar experimentando, explorando, lanzando propuestas al mercado y tratando de buscar ese product market fit, ¿no? que es fundamental. Entonces, creo que lo más importante hoy, a diferencia por ahí, la tecnología se vuelve un commodity, las barreras de emprender bajan también, entonces vamos a ver muchos más emprendedores en los próximos años, y eso es, la verdad que es una bendición para nosotros como parte del ecosistema. Así que esas barreras bajan, la tecnología se vuelve commodity, entonces lo importante es encontrar una problemática muy clara y experimentar sobre esa problemática para construir una propuesta de valor, un negocio, con claros canales de distribución, buenos precios, bastante segmentado. Entonces creo que un poco cambia el juego. Sí. En el mundo, por ejemplo, nosotros que estamos viendo muy de cerca el mundo de la banca, en la primera hora de FinTech, volviendo a esta analogía, una startup con un buen user experience, con una buena interfase, le ganaba un corporativo, ya de entrada, ¿no? Sí. Hoy por hoy ese gap no existe. Ya todos lo tienen. Exacto. Entonces, donde vemos una problemática real es en la infraestructura de las cosas, finalmente, ¿no? Bancarización, acceso. Exacto. La formalidad de los negocios que ahora pues, todo lo manejan en cash. Entonces, ese es el principal criterio que nosotros vemos hoy como... Después, obviamente, que evaluamos producto, problema, financials de los equipos y muchas otras aristas que un Venture Capital evalúa, pero si no tienes un equipo que está dispuesto a, como decimos, tirar a la basura un año de trabajo de tecnología que han desarrollado y pivotear, me parece que ahí está el gran factor, ¿no? Me encanta, tu perspectiva está muy cool. En el caso tuyo, Sara, ¿tú qué estás buscando
en este Founder Team para voltear a ver y decir, no solo la idea está valiendo la pena? No, para la tecnología creo que dijiste algo muy importante con la propuesta de valor, ¿no? Que hoy la habilidad es verdad, cómo puedes traducir la tecnología a un valor de verdad para la gente, ¿no? Creo que eso es el skill que hoy se busca, sí. No es el desarrollo del tech, pero cómo lo traduces al usuario y sobre todo a un usuario que es excluido, que es vulnerable, ¿no? Entonces creo ahí es un reto. Yo digo, en Fundamental tenemos un equipo tech y en el desarrollo de tech tienes que, por ejemplo, nosotros trabajamos en unas ventures con de verdad poblaciones muy vulnerables, entonces justo no tienen acceso digital, acceso financiero, no son formales, y en este caso tienes que desarrollar un tech adecuado. Eso es el gran reto. No es el tech más avanzado, más fancy, ¿no? Entonces no tienes un producto de verdad es adecuado para ese tipo de usuario. Entonces hablamos de un tech diferente, y justo aquí me parece que el emprendedor tiene que entender esto, ¿no? Y traducir el tech al usuario para de verdad crear valor. Uh-huh. Me encanta. Y el reto se vuelve más allá de la idea, ¿no? Supera el tema de la idea, aquellas pensamiento de decir, se me acaba de ocurrir algo muy único donde sé que cuando lo piche me lo van a agarrar, sí, ¿no? Sí. Y creo que esto me conduce a una tricky question para ustedes dos, ¿no? Okay. ¿Qué tan importante es para ustedes que el emprendedor o equipo de emprendedores o emprendedora tenga experiencia en la industria en la que está emprendiendo? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que, en caso personal, cuando emprendí y hice una fintech de pagos en Perú del 2012, 2013 al 2020, recién salí de la universidad sin ninguna experiencia en banca, y un poco lo que busca eso es encontrar ciertos outsiders de la industria que vengan con un insight diferente de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado puede tener una ventaja muy interesante, pero al mismo tiempo tener un conocimiento profundo de una industria te da ciertos insights sobre la misma que tal. Entonces, no creo que sea una condición para poder crear una compañía interesante y que resuelva problemáticas. Pero sí creo que si founders son outsiders de ciertas industrias y si quieren poner a reinventar, tienen que entrar de lleno y conocerla como si fuera un experto de la misma, ¿no? O acercarse a gente. Exactamente. Ahí, ¿no? Y finalmente es todo construcción de equipos y como tú dices, ¿no? Finalmente es traer a personas que tengan ese knowledge y ese insight, pero no creo que sea una condición finalmente, ¿no? Es un mindset de experimentar sobre algo que por ahí ya es un status quo, ya está... las reglas están definidas, ¿no? Y muchas veces vemos emprendedores que son muy expertos en esa industria, pero no terminan innovando, terminan como de alguna manera copiando. Se acomodan, ¿no? A lo que existe porque están como jugando dentro de cierta caja, ¿no? Interesante. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tú cómo lo ves, Sara? A ver. Es muy interesante que dices que sea mucho valor también en incluir a alguien que justo apuesta en nuevas perspectivas, ¿no? Que puedo como integrar modelos de otra industria en la otra industria, ¿no? Nosotros, yo veo, ¿cómo definimos a un sector, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sector de reciclaje, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de reciclaje de plásticos o estamos hablando como de residuos orgánicos, por ejemplo? Sí. Ya tienes dos maneras diferentes, ¿me entiendes? Cómo es la cadena de valor, cómo es el sistema. Entonces, yo creo que también los sectores hoy son muy fragmentados, entonces ya ahí puedes ver que como hay diferencias, entonces encontrar a alguien de verdad es experto en exactamente esto lo que vas haciendo es difícil, pero sí preferimos que, en nuestro caso, que ya ha emprendido, yo creo que Venture Studio no es para un first time founder, por nada, no sé qué ustedes piensan. Yo siento que es algo que es de verdad para alguien que ya ha emprendido, en nuestro caso. Entonces sí que ya ha aprendido que
que sí preferimos que tiene conocimiento del sector o por lo menos del usuario, ¿no? También como hay perfiles de usuarios que puedes ver que son similares a través de varios sectores. En nuestro caso nos enfocamos más en microempresarios, pequeños negocios, trabajadores informales y bueno, puedes ver similaridades, ¿no? A través de varios sectores, ¿no? Como un reto que tiene una profesional de belleza es similar a un tendero, ¿no? Entonces, en este caso hay similaridades y el conocimiento del usuario también es muy importante. No sé si te da una buena respuesta. Lo digo, no hay depende. Respuesta correcta. Depende mucho, pero sí la voluntad de la inmersión también es muy importante, ¿no? Sí. Qué tan dispuesto es el emprendedor de edad como irse afuera, entender lo que está pasando, hacer la inmersión en el sector con el usuario, eso también es muy, muy importante, ¿no? Entonces también esa voluntad, ganas de verdad hacerlo, es también muy importante. Yo creo que das pie a algo que va de la mano con el tema de hoy, ¿no? Ustedes, en particular, se están involucrando más profundamente con el founder, más allá de tirar un cheque, ¿ok? Sí. ¿Qué crees que sea lo que lleva a jugar con esta nueva regla, ¿no? El entendimiento de muchos founders hacia ya sea VC o Venture Studio no está tan claro, ¿no? Es algo como que muy nuevo todavía, a pesar de que han pasado varios años desde que la industria ya tomó fuerza y relevancia en México. De repente ya habían unicornios y de repente estaban pasando cosas en el país. Todavía hay un enorme número de personas por el mismo hecho de que es más fácil y la barrera de entrada es más corta, que ha hecho que más personas que están haciendo la inversión o la construcción de startups también cambien su forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Tú qué consideras que es algo que te hizo a ti decir, nosotros las vamos a hacer así las cosas y no solamente voy a firmar cheques o lanzar startups así? La principal razón es porque fui emprendedor. Y he tenido inversionistas buenos y malos al mismo tiempo, ¿no? Y no depende del tamaño del cheque. El tamaño del cheque no determina el valor que un inversionista le da a un fundador, a una startup, ¿no? Nuestro fondo finalmente es un microfondo que acompaña, que tiene un ticket pequeño para el estándar, pero que acompaña muy de cerca desde 3 aristas. Nosotros somos 3 socios, como te comentaba, Oscar. Sí. Mi experiencia ha sido más en la parte fintech de producto y tecnología. Mi otro socio es abogado del mundo Venture Capital, de fondos y de startups. Y mi tercer socio es especialista en el mundo real estate y en la parte de growth. Entonces, cuando nos metemos los 3, de alguna manera nos metemos a ayudar de diferentes aristas, ¿no? Y hemos visto muchos fondos que están de alguna manera liderados por gente de finanzas nada más y con una lógica muy financiera, ¿no? De unit economics y de contactos con otros fondos, que está bien, pero construir empresa y startup es otro juego finalmente, ¿no? El hecho de poder dar un consejo a la hora de construir un roadmap, a la hora de pivotear, a la hora de contratar un desarrollador, a ver si hace fit con la cultura del equipo. Hay muchas aristas que un emprendedor tiene. Solo a veces no puede aparte, ¿no? Y eso lo ves solamente emprendiendo. Entonces, creo que eso de alguna manera nos permite también a nosotros como ADN identificar mejores startups y conectar un poquito mejor con el founder, ¿no? Finalmente. Y saber que, bueno, somos socios durante los próximos 10 años y vamos a estar ahí en las buenas y en las malas, porque no todo es... Y eso es lo que tiene mucho el mundo Venture Capital, que hay mucho buzzword, mucha media, hay como muchos incentivos perversos finalmente, ¿no? Que construir empresas finalmente es equivocarse hasta encontrar una forma de hacerlo, ¿no? Y ese mindset creo que de alguna manera nosotros queremos ponerlo encima de la mesa como parte de nuestro valor, ¿no? Me encanta. Eso es un poquito el foco. Ok. ¿Ustedes qué crees que sea lo que los llevó a decir, quiero hacer un Venture Studio y no nada más conectar fondos de apoyo a impacto y colocarlos directamente ya en la industria, ¿no? Sino decir, no, me voy a meter también, voy a ser hands-on, ¿no? Ensuciar un poco las manos desarrollando el producto. ¿Qué los hizo pivotear a eso, Sara?
Buena pregunta. Creo que justo viendo un mercado como México y aún más el mundo de impacto es aún más difícil, ¿no? Entonces yo creo que un emprendedor que tiene ese propósito de crear un impacto tiene más retos que un emprendedor que solo está enfocado, yo digo, pero solo está enfocado en la rentabilidad. Entonces vemos, ¿no?, que justo ese apoyo inicial, y no solo financiero, pero también el apoyo financiero con respecto a los recursos, es una gran necesidad, también como en un mercado es bastante fragmentado, ¿no? Y por otro lado, que también en el estudio tenemos esta metodología del playbook, ¿no? Es como una estructura, un proceso como crear una venture, que da mucho disciplina al equipo emprendedor. Y creo que eso también es muy importante porque creo que muchos emprendedores no toman tal vez suficiente tiempo para afinar, desarrollar un producto o servicio que de verdad es listo para el mercado. No hablamos de la perfección, sabemos que eso no es necesario, pero que sí es suficiente bien, ¿no?, para llegar al product market fit. Creo que ahí hay también mucho que hacer o apoyar al emprendedor, porque aquí ya que no hay mucho apoyo inicial, ¿no?, es mucho enfoque en levantar capital, entonces tienes que avanzar rápido, lo que yo creo cuesta un poco el desarrollo del producto o servicio, digo. Entonces aquí un Venture Studio puede apoyar mucho en desarrollar un producto o servicio muy, muy sólido hacia el product market fit, con un poco más paciencia. Tengo una pregunta, Sara, con respecto a ¿ustedes consiguen los founders? ¿Ponen la idea? ¿Cómo funciona? Sí, la idea, nosotros hacemos una investigación del mercado, de las oportunidades, del impacto, ¿no? Sí. Entonces, como he dicho al inicio, rentabilidad y alto potencial impacto son muy importantes. Basado en esto, ya generamos ideas de innovación, ¿no? Y a partir de ese punto buscamos a un emprendedor que nos va a acompañar, ¿no? Entonces buscamos un co-founder. Y digo, en los primeros 2 años somos ambos co-founders. Nosotros como estudio nos vemos como co-founders, dando justo recursos, conocimiento, ¿no? Entonces tienes acceso a un CFO as a service, CTO as a service, ayudo con fundraising, alianzas, con business design, business development. Entonces juntos desarrollamos basado en un playbook, la empresa hace Product Market Fit, y cuando empezamos a levantar fondos como de semilla, digo, nosotros nos vamos a retirar un poco, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto nuestro rol se cambia un poco más a un inversor, entonces no tan operacional, nos retiramos más, es el punto del spin-out de la venture, del estudio, y se independiza y gets more independent, ¿no? En esa fase del fondo de semilla y nos retiramos un poco. Sí. No, buenísimo. Buenísimo. Cool. Y esta parte me gusta mucho porque ayer justo platicaba con un buen amigo ahí, el Sergio Ruiseñor de Mendel, y me dice eso. Ellos están también empezando a buscar formas de apoyar a las etapas demasiado super early stage, ¿no? De que el founder ya trae una idea de solución casi en una servilleta y necesita acceder a esta industria, ¿no? Y por lo que venimos platicando de que cada vez hay más y más founders participando en el mercado, el tema del cheque y el tema de llegar al inversionista correcto o conectar, esa es ahora la nueva barrera de entrada, ¿no? Creo que ahora eso es lo que están complicándose y pues sí, asisten a muchos eventos y hackatones y cosas que en realidad tal vez no sea el camino, no lo sé, ¿no? Y algo que él me mencionó ayer que me hizo así como que se te prende otro botón es que el valor cuando lo perciben más real de nuestra parte es cuando nos convertimos en conectores para ellos, ¿no? Sí. No nada más en ahí te va el cheque y suerte con tus primeros meses, sino que lo subas contigo a tu acceso, a tus redes, a todo lo que puedes tener como esa oferta de valor que mencionas, sí. Y lo llevas a la industria ahora sí que de la mano. Totalmente, ¿no? Totalmente. Está muy interesante y creo que ahí nosotros tenemos un ejemplo de una startup del portafolio. Nosotros tenemos 5 inversiones, hemos hecho fundraising durante el 2024. Y es 2 años, ¿verdad? Lo que ya van operando. 1 año. 1 año. Sí, 1 año. De hecho, genial. 2024 fundraising. El primer cierre lo hicimos en octubre y arrancamos a invertir el mismo octubre.
Una de las startups del portafolio, la segunda inversión, que se llama Convex, que es una fintech colombiana que tiene un API unificado de ERPs de toda Latinoamérica. La verdad que nosotros para ellos somos como un canal comercial finalmente, porque parte de las oportunidades que evaluamos terminan teniendo una necesidad de conectarse a los ERPs y CRMs de sus clientes, y finalmente fungimos de conectores con posibles clientes. De hecho, el otro día nos dio un dato muy interesante, que le habíamos generado $30,000 de ingresos anuales recurrentes, lo cual para nosotros fue como espectacular poder tener impacto en los ingresos. Claro. Y adicionalmente con inversiones de otros fondos que podrían llegar a estar interesados. Entonces, para nosotros, si tenemos impacto en una posible ronda de inversión futura o en el ingreso de la startup, que crezca en clientes o en participación en el la mercado, verdad que ese es un poco lo que buscamos, ¿no? Y eso se consigue con muchos intros, mucha ayuda para involucramiento. Entonces, en un fondo pequeño como el nuestro, creo que esa es una gran señal de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Pero sí, creo que hoy por ahí hace 5, 6, 7 años, la cantidad de fondos era menor, ¿no? Muy enfocados. Había un gap claro en pre-semilla y semilla. Sí. O tenías los recursos, que para esto muchos emprendedores tampoco conocen, que están los recursos no reembolsables de free equity, grants y demás, que ahí hay una oportunidad muy grande en Latinoamérica. Sí. Y después tenías los fondos de series, pre-serie A, serie. Entonces, creo que ese desarrollo del gap ha generado que el emprendedor tenga más oportunidades de poder encontrar inversionistas calificados y que agreguen valor, ¿no? Finalmente. Entonces eso la verdad que emociona bastante. Sí. y da mucha señal de que se está madurando como ecosistema, ¿no? Me encanta. Es muy buena opción, muy buena solución. Y ya pasando a nuestra ronda final, creo que ahora lo interesante es entregar un poco de lo que sabemos a quienes quieren llegar a gente como ustedes. Y me encantaría, Sara, que de alguna forma nos pudieras decir cuál consideras que debería ser este camino que le recomiendas a los founders que están empezando ya a buscar la oportunidad de participar en esta industria. ¿Qué recomendaciones les puedes hacer para que logren conectar de una manera más inteligente y asertiva a fondos como ustedes, ¿no? Que no solo están esperando que me voy a esperar a que X lidere una ronda y ya me meto yo y cosas así, ¿no? Estos fondos no se comportan así, de involucramiento y de un poco más de conectividad hacia estas empresas. ¿Cómo puedes decir, bueno, evalúa bien al fondo y este camino lo puedes recorrer para decidir también, ¿no? Si eso es lo que necesitas? Puede ser que no. ¿No te refieres más al acceso a capital, como encontrar a fondos? Un capital más conveniente, en este caso más involucrado a lo que ellos necesitan. ¿Qué les puedes recomendar que tienen que observar? O sea, ¿en qué te puedes fijar hacia ti mismo como emprendedor para decir, bueno, ¿sabes qué? Sí necesito un Venture Studio, necesito un VC que conecte, que empiece desde etapas más tempranas y que me ayude, ¿no? Bueno, yo digo tener muy claro las necesidades. Y no creo muchos están enfocados en cualquier dinero. Entonces, no, creo que eso es el primer paso, entender qué es de verdad lo que necesito. Hablamos de finanzas solo, de dinero solo, capital, hablamos de justo acompañamiento estratégico, necesito clientes como acceso a redes, corporativos. Entonces creo que eso es muy importante tener muy claro y priorizado cuáles son las necesidades de recursos. Y basado en esto, ¿no? Entender, investigar muy bien el mercado, que toma tiempo, pero de vez en cuando escucho a founders, es que no hay, pero sí hay. Entonces también es un trabajo, obviamente, que toma mucho tiempo y energía, entiendo, de identificar. Y creo las relaciones son muy importantes, aún más en México he entendido que en Suiza, que no es tan transparente todo y no... Entonces, empezar temprano, ¿no? Ya tener ese vista a medio plazo que voy a necesitar en un año,
en 2 años, ¿no? Entonces, que no empiezas en el momento cuando ya urge, ¿no? Y no solo el capital, pero ya pensar de manera estratégica con quién necesito empezar a hablar hoy para ya en 1 año, 2 años estar listo para no tener un acuerdo o contar con ese tipo de apoyo. Entonces, esos son 2 los consejos que voy a dar. Sí. Que estoy dispuesta a darles. Seguramente hay más. Entonces, curiosa escuchar qué va a decir. A ver, Nico, ¿tú qué recomendarías? Sí, creo que es clave empezar temprano, construir, ese es un consejo que uno no se da cuenta hasta que realmente le pasa, que es construir relaciones, no es pedir capital en el momento que se necesite, sino ir construyendo una relación con posibles socios, al igual que se hace con un posible co-founder, que de la noche a la mañana no es que incorporas un socio a la compañía, sino de la misma manera tratar con los posibles inversionistas o estratégicos o venture studios que te pueden dar una mano. Entonces creo que eso es muy importante. Lo otro es tomarse el trabajo de hacer fundraising de manera muy estratégica, intensa y profesional, porque es un costo de oportunidad finalmente estar levantando capital versus construyendo una compañía, ¿no? Sí. Entonces me parece que los mejores emprendedores que yo he visto que se desenvuelven en fundraising son emprendedores que se lo toman como un proceso, es un full-time job finalmente, ¿no? De acuerdo. Tienen construidos CRMs de inversionistas con tiers 1, 2, 3 de cómo le pueden ir agregando valor. Tienen como tú una estrategia de levantamiento de capital, materiales construidos y súper claros, y generan como un momentum en su ronda de inversión que les hace terminar en mejor tiempo, les hacen conseguir mejores condiciones y después enfocarse en lo que realmente importa, que es construir una compañía. Entonces eso es lo primero. Lo otro es construir el momentum en el negocio para levantar capital, ¿no? El dinamismo del cual hablaba al principio. Finalmente, el mejor capital es el que viene de los ingresos de la misma compañía, claro, de los propios clientes, ¿no? Entonces, mientras podamos hacer delay de una ronda de inversión, mientras podamos ser recurseros para poder crecer con poco, eso va a demostrar muchísimo más en el futuro. Muchos founders se nos acercan a pedirnos un cheque para construir producto, teniendo en cuenta que hoy, como decíamos, las barreras para construir están muy bajas. Entonces, ¿por qué no armar algo, construir, empezar a girar la bola y con eso mismo, de alguna manera, ir contando esa historia, ¿no? De que con poquito puedo hacer un montón. Y creo que ese es un poco el mindset, ¿no? Los emprendedores finalmente terminamos siendo muy, muy de pocos recursos y de gran impacto. Entonces, creo que esa dinámica no se tiene que perder. Sí. Y finalmente creo que hay un tema de contagiar la visión, ¿no? De compartir y contagiar esa visión a todos, tanto para construir una cultura interna, un equipo, pero también para meter gente on board al barco, ya sean partners, los inversionistas, lo que sea, ¿no? Entonces creo que gran rol del founder, ser un buen comunicador, un storyteller interesante, contagiar una visión, me parece crítico y fundamental, ¿no? Sí. No sé cómo la ven ustedes. Me encanta, estoy muy de acuerdo. Estas capacidades de solucionar y de volverte para la redundancia, ¿no? Un solucionador en general, ¿no? Entender que es un proceso, no es un evento. Sí. Toma tiempo, lo tienes que preparar, tienes que ser muy, muy estratégico para realmente definir los momentos correctos y entender que entre más logres el bootstrapping y haciéndolo con lo que poco que tienes, demuestras a los inversionistas toda la confiabilidad que puedes generar. Que finalmente termina siendo una ventaja de las startups frente a empresas que tienen grandes recursos, ¿no? Como esa agilidad, ese saber moverse entre lo que funciona y lo que no funciona. Creo que esa es la principal ventaja, ¿no? Hasta te conviene. Puedes tener mejor posición de negociación teniendo un proyecto con tracción o comprobando que has hecho ya cosas sin necesidad de la inversión. 100%. Me encanta. Está padrísimo. Y yo creo que son buenas conclusiones. Definitivamente sigue caminando la industria.
sigue haciendo evoluciones constantemente, cambia el juego para muchos, para los que invierten, para los que construyen, para el cliente mismo, porque también ahora pensando en los usuarios que adquieren esos proyectos, ya las opciones, ¿no? Ya las opciones de decir, descárgate la aplicación, usa esto, todo el tema de cambiar tus hábitos de navegar en internet o de comprar algo, se vuelven cada vez más locos, ¿no? Y cada vez ya es imposible pensar que todos hagamos lo mismo en una plataforma y entender también esas partes del mercado, involucrarte en el mercado, te hacen ver hacia dónde va, ¿no? Entonces está muy interesante. Me encanta todo lo que han aportado. Ustedes son agentes importantísimos para que siga moviéndose el ecosistema, no solo en México, sino en Latinoamérica, que es ahora ya como que este gran nuevo monstruo que está empezando a despertar y nos emociona mucho formar parte de este grupo de personas interesantes. Entonces, ahora te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación con tan poco tiempo de conocernos. Gracias por la invitación. Sí, es grandioso lo que están haciendo. Sí. Y me encantaría seguir compartiendo visión y vernos más seguido. Sí. Y seguramente. Pues gracias. Sí, gracias a ti, Oscar. Y Nico, mucho gusto conocerte. Un gustazo también conocerte. Sí. Esperemos colaborar también. Sí, hacer un montón de cosas. Sí. Nico, muchas gracias. No, gracias. Como siempre, amigo, nos encontramos y vemos qué más hacemos. Siempre buena onda. Siempre es buenísimo verte. Y bueno, qué bueno que se dieron el tiempo. Quiero agradecer también mucho a Shore Studio por el espacio. Sí. Nos encantó. Queremos agradecer a Noro, el equipo de Noro en Hermosillo y Noroeste para el mundo. Yo soy Oscar Medrano. Esto fue Studio Sessions. Nos vemos en la siguiente.